Bueno, en unos momentos que en ocasiones devalúan la palabra crucial, pero la convierten en real, en los que no se sabe si estamos hablando de independencia o de la realidad, en mi criterio, que se llama incompetencia, y que se esconden realidades grandes con sentimientos muy lábiles, muy factibles de producir reacciones más sentimentales, más instintivas que intelectivas, que intelectuales. Tenemos la posibilidad de pensar, que es algo fundamental y básico. Yo desde hace tiempo me integré en una idea, y la idea significa que por encima de criterios de manipulación deben estar los criterios de sentido y de lógica. En el círculo, en una situación en la cual el punto de unión entre las personas que estamos acá son criterios de economía. La economía no es simplemente una definición de factores materiales, es nuestra propia vida. Nosotros somos factores económicos, nosotros vivimos en economía y en consecuencia sobrevivimos porque somos capaces de dar resolución a los retos de cada día. Bien, en este momento se nos ha embarcado en un viaje a Ítaca, en plena tormenta, en un barco no muy fiable y con una tripulación perfectamente definible, y me refiero a lo que ha sido hasta ahora. Si nosotros contemplamos nuestra propia realidad, yo les haría una pregunta más allá de la retórica macropolítica. Porque miren ustedes, muchas veces la macropolítica lo que esconde es la ineficacia. Vamos a hablar de cosas reales y ciertas. La cosa real y cierta es cuál es la situación económica de la Generalidad de Cataluña, de nuestra administración, de la primera sociedad anónima, de la primera empresa de Cataluña, que es la empresa llamada Estado, la Generalidad. Pues la quiebra. Los bonos, la fiabilidad, la capacidad de sobrevivencia de la Generalidad se llama bono basura. Y esa es la definición que tiene en este momento el crédito de Cataluña, que es el motor industrial de España. La primera zona de España tiene su crédito considerado como bono basura. Es más, el bono basura es lo que declararon hace muy pocos días a Extremadura y juraría que a Andalucía. Nosotros lo teníamos desde hacía ya muchísimos meses. Cuando se nos dice el problema está en que de lo que se trata es de que recuperar lo que se nos ha quitado y de esta forma tendremos un superávit sobre lo que ahora padecemos. Mi pregunta es, y se la pongo a ustedes, todos ustedes tienen empresas, tienen actuaciones, actividades económicas. ¿Ustedes en sus balances actúan sobre lo que se les debe o sobre lo que tienen y es verosímil que vayan a cobrar? Si tienen ustedes un crédito absolutamente claro, rotundo, jurídicamente indiscutible, de 1.000, pero saben que no lo van a cobrar más que en 100, ¿gastan ustedes 900 o 1.500? Simplemente apliquen criterios de sentido común. Hemos padecido una sucesiva serie de despilfarrantes gobiernos de la Generalidad que ahora nos embarcan en un viaje, que es el viaje que yo determino a Ítaca, con la agravante de que ese paraíso va a producir una serie de quiebras financieras, sociales, económicas. Porque es el viejo chiste del comunista, lo recuerdan ustedes. Yo soy mal contador de chistes, quizás, porque vengo de una cultura que es, dijéramos, de radical mención. Yo soy vasco de origen y, por lo tanto, no tengo el gracejo que pueden tener en otros lugares de España. Pero es aquel chiste en el cual el campesino comunista o el ganadero comunista que tenía 3 vacas veía que en el pueblo había el terrateniente que tenía 200. Y decía, bueno, entre las 3 vacas que tengo y las 7 que me tocan del reparto del terrateniente, lo que voy a tener son 10. Porque se parte del supuesto que las 3 vacas seguirán siendo propias. Hace unas horas acaba de publicarse una estadística de las pequeñas y medianas empresas, en las cuales, con gran ufanía, la Generalidad ya está proclamando que los 2/3 de las pequeñas y medianas empresas están en favor de la secesión porque no tienen el más mínimo problema. Bueno, han contestado el 10%, y de ese 10% que han contestado, la inmensa mayoría son mínimas pequeñas empresas que no tienen casi relación económica con el resto de España. Pues para ese viaje no hace falta alforjas. Yo me remito estrictamente no a lo que yo les pueda explicar, porque yo soy de una opinión. El tratar de influir a través del pensamiento con criterios propios es bastante inútil, porque cada uno sabe lo que tiene. Y sobre todo de lo propio no hay consejo más que su propia experiencia. Así que aplíquense ustedes la experiencia y piensen, ¿a dónde nos va a llevar? ¿A dónde les va a llevar
una aventura que no se ha definido y que únicamente sabemos que llegaremos al bellísimo objetivo. Es más, eso se resume en una pregunta tramposa. ¿Quieren ustedes ser Estado de Europa? Yo quiero que me toque la lotería. Supongo que a ustedes también. Lo que pasa es que hay que jugar y sobre todo nos tiene que tocar. Bien, en este periplo que les he pasado hay un partido en el cual yo me siento parte de él, no soy militante, pero he participado en su aventura, que se llama Ciutadans, y que un momento y un día decidieron que valía la pena lanzarse a algo que significaba abrir espacios de crítica, abrir espacios de pensamiento en libertad, salir de la ortodoxia, porque no hay nada más falso que la ortodoxia y la verdad oficial. La verdad oficial generalmente es mentira. Y en consecuencia, por encima de lo que es un manto de sentimentalismo que oculta en muchas ocasiones incompetencia o cosas mucho más serias, en el sentido de negativo, está el propio criterio y la propia razón. Y Ciudadanos lo que está planteando sencillamente es derechos de ciudadanía por encima de derechos de territorialidad. Para mí, mi patria son mis compatriotas, no una bandera, un mapa y unos mitos creados, prefabricados o manipulados. Albert Rivera centraliza, personaliza este planteamiento. Albert Rivera es una persona que tiene la virtud de decir las cosas como son y de apelar no a sentimientos sino a criterios y ponerles en pensamiento de ustedes alternativas para que cada uno después decida qué es lo que es mejor. Yo lo único que les ruego es piensen en la necesidad de solucionar una situación en la cual la crisis nos está llevando por el sumidero. Y piensen ustedes si esta frivolísima aventura, que tiene dos derivas, una deriva o tres derivas, la deriva social, la deriva económica, donde la prima de riesgo nos está costando cada vez más, y entre otras cuestiones por nuestras propias incertidumbres. Si ustedes tuvieran que prestar dinero a alguien, ¿le prestarían a alguien que no saben exactamente lo que es ni lo que va a ser? Eso es algo que uno tiene que meditar y en consecuencia pensar si tiene sentido empezar la casa por el tejado, y es empezar por un objetivo sin saber con qué camino vamos a llegar y con qué medios. Estamos dándole la vuelta radicalmente a la situación y en lugar de saber lo que nos va a costar para llegar a donde llegamos, estamos dando por supuesto que llegaremos sin coste alguno. Y mientras tanto, el país con una crisis descomunal, y en lugar de poner el hombro todos para tratar de sacarlo para adelante, creando situaciones que lo que hacen es debilitarnos a todos. Yo concluyo y les digo, para mí el independentismo es un objetivo tan noble como cualquier otro, incluso como el mío, sin duda ninguna. La diferencia es que uno debe caminar desde el sentido de las cosas y no desde el sentimiento que, en mi criterio, lo que hace es ocultar una profundísima crisis de gestión. Y esa crisis de gestión se cubre con un planteamiento absolutamente populista o peronista. Primero los sentimientos y después las ideas. Pues no, primero las ideas y después los sentimientos, sobre todo cuando no nos va la vida. Gracias.